Buscadores de asnas. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Gobernó 42 años y fue elegido por Dios a causa de que el pueblo se sentía desamparado y temeroso. El pueblo pensaba que un rey les aliviaría la vida, les daría mayor calma a sus almas y haría que la vida en Israel fuera más placentera. Dios le envió un mensaje para hacerlos desistir de esa idea, pero fue imposible que ellos cambiaran de opinión. El Señor les advirtió que el rey que estuviera sobre ellos les impondría una mayor carga económica y laboral. El rey, asimismo, utilizaría de su derecho para tener siervos y siervas trabajando para él como que fueran esclavos. El rey tomaría el diezmo de los ingresos del pueblo para su propio beneficio. Se apoderaría de lo mejor de sus cosechas y rebaños. En fin, haría tan pesada su carga que el pueblo llegaría a sentirse completamente abrumado y clamaría al Señor para que los liberara de esa opresión. Pero no habría marcha atrás en la decisión que el Señor haya tomado respecto a ese asunto. El rey seguiría gobernando y el pueblo continuaría bajo ese sufrimiento. No obstante las advertencias que Dios hizo al pueblo respecto a este asunto, Israel rehusó oír al Señor y entonces Dios les preparó un rey llamado Saúl, que no obstante su padre era un apacentador de asnos, él no poseía ocupación alguna. Veamos cómo lo describe la Biblia en 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre que excedía las expectativas del pueblo. Dios sabía que la gente era dominada por lo que veía. Sus sentidos la gobernaban. Habían visto a las demás naciones y se comparaban con ellas. Su esperanza era tener un rey mucho más gallardo, fuerte, alto, bien parecido y de buena familia. Y Saúl era exactamente lo que el pueblo esperaba. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de una familia influyente hubiera sido una familia modesta? ¿Cómo lo hubiera recibido el pueblo si en vez de ser un caballero alto y robusto, hubiese sido un pequeño jovencito de escasa estatura? ¿No se habría formado una revuelta más grande si este hombre no cumplía con los requisitos físicos de presencia, apariencia y figura? Qué lejos estaba el pueblo de conocer al Señor. Después de la decepción sufrida por esta elección, es muy fácil comprender por qué Samuel tiene que ser reprendido por Dios cuando sobreestimó a los hermanos de David el día que fue enviado a la casa de Isaí a ungir al sustituto de Saúl. 1 Samuel 16:7 dice: Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Mucho se había equivocado el pueblo al sobreponer sus deseos a la voluntad de Dios. Dios había permitido que Israel comprobara por sí mismo lo equivocado que estaba al haber pedido un rey en sustitución del Señor. Habían desechado la dirección y providencia de Dios y estaban actuando en su terquedad y negligencia. La situación de Israel no es muy diferente a las actitudes que muchas veces nosotros somos capaces de tener. En nuestra imprudencia podemos estar actuando en completa oposición a la voluntad soberana de Dios. Creyendo que la razón nos asiste, contrariamos al Señor sin tener la más mínima intención de cambiar nuestra opinión ni criterio. Cuán dura iba a ser la lección que tendrían que aprender en carne propia. Cuán duro sufrimiento el que les esperaba por haber endurecido su cerviz y ser sabios en su propia opinión. Cuando se ve que en el versículo 3 de 1 Samuel 9, la primera orden que recibe de su padre es: levántate. Se nota la actitud ociosa de Saúl. Podría ser comprensible, aunque no justificable, que la actitud pasiva de Saúl se debía a que su condición acomodada le permitía estar holgado
y hasta en una actitud indolente. Saúl no estaba acostumbrado al trabajo fuerte, nunca había tenido la necesidad de hacerlo y su padre tampoco tomó interés en enseñárselo. Cuán importante es para nosotros considerar el ejemplo de Saúl para no imitar su conducta. Al parecer, Saúl siempre se mantuvo al margen de cualquier trabajo y por lo tanto no tenía la pericia para tan siquiera imitar la ocupación de su padre. Prueba de ello es que cuando su padre le pide que vaya a buscar las asnas perdidas, se demora 3 días preguntando por ellas. Saúl andaba en busca de las asnas y cuando se siente desesperado por encontrarlas, se acuerda que había un vidente en la región y que él podría ayudarles a hallarlas. Saúl vivía tan pendiente del dinero que cuando van a acudir al vidente, que en este caso se trata de Samuel, preparan un poco de plata, todo lo que tenía, y se la llevan. Esto nos recuerda aquella ocasión en que el Señor observa a una viuda pobre echar en el arca del tesoro todo su sustento, es decir, 2 monedas de cobre. Esta viuda presentó una ofrenda que agradó al Señor porque entregó todo lo que poseía y su intención era precisamente honrar al Señor de esa manera. Muy contrario a lo que hizo Saúl, puesto que él ni era pobre ni entregó todo lo que poseía, ni trató tampoco de agradar a Dios. El objetivo de Saúl era negociar de alguna forma la información que el vidente tenía respecto a las asnas que su padre había perdido. Es un problema muy serio cuando nosotros pensamos en obtener el favor de una autoridad a cambio de algo material. No necesariamente es el dinero, pero podría tratarse de prebendas o ventajas que nos puedan hacer granjearnos el beneplácito del gobernante. Al caso registrado en el libro de los Hechos, capítulo 8, hasta se le asignó un calificativo que al día de hoy representa uno de los problemas mayores dentro del pueblo de Dios: simonía. ¿Qué es la simonía? Es querer comprar algún don o atributo divino por medio de cosas materiales como el dinero. Fue un caso condenado a causa del insulto que representó para el dador de dichos dones, es decir, para el Espíritu Santo de Dios. Y es que no podemos pretender comprar los regalos de Dios por medio de nuestras obras. El profeta Isaías nos subraya que las mejores obras que podamos hacer son como trapos de inmundicia delante del Señor. Nunca podríamos pretender comprar sus dones o talentos, ni aún que poseyéramos todas las riquezas del mundo. Samuel recibió a Saúl con gran alegría y expectación. Ya Dios le había anunciado que ese día iba a conocer al futuro y primer rey de Israel. Así que preparó una ceremonia maravillosa a fin de ungirle como el gobernante supremo de su pueblo. La Biblia dice que a manera de un acto profético, el profeta Samuel sentó a Saúl a la cabecera de la mesa y le dio una porción especial que ya había reservado para él. Eso fue algo muy representativo, puesto que a través de este acto Samuel estaba declarando que se sometía de antemano a las órdenes que el nuevo rey diera en su mandato. Así como estas, muchas otras cosas sobrenaturales y milagrosas sucedieron para confirmarle a Saúl que él era el elegido por Dios para gobernar a Israel. El profeta le declaró todo lo que había en su corazón. Le dijo todo tocante a las asnas perdidas. Le anunció que encontraría una compañía de profetas y que él mismo iba a profetizar entre ellos. Lo ungió con aceite, le dio un beso profetizándole que Dios le iba a cambiar el corazón. Por desgracia, Saúl no tomó con seriedad este asunto. Tal parece que su interés estaba más en encontrar a las asnas que en todo lo que Samuel le había anunciado. Prueba de ello es que cuando vuelve a casa y su tío lo interroga respecto a la charla que tuvo con Samuel, él se limita a decirle que lo único que sacó del encuentro con el profeta fue saber que las asnas habían sido halladas. ¿Cómo es que la mente de Saúl estuvo siempre enfocada en algo tan insignificante como lo eran las asnas perdidas? ¿Cómo es que nuestra mente muchas veces puede estar más atenta a cuidar aquellas cosas que son pasajeras y dejar de lado lo importante? La actitud de Saúl podría tipificar a aquellas personas que descuidan las cosas espirituales por atender los asuntos baladíes y vacíos.
Gente que se cuida más de la opinión de otros que de la opinión de Dios. Creyentes que todo el tiempo están pensando en las asnas, tratando de alcanzarlas y que al final no lo logran, como no lo logró Saúl, ya que él no pudo devolver las asnas a su padre, como tampoco pudo atender los asuntos importantes del reino que se le habían encomendado. Simplemente porque no prestó atención a lo que Dios le estaba hablando, tuvo en menos el nombramiento profético que Samuel le había hecho. Para aquellos que se encuentran en la situación de Saúl y se han desenfocado buscando las cosas terrenales, el llamado es a que levanten su mirada y la fijen en aquel que está sentado sobre el trono de gloria y que los está llamando a tomar su lugar como reyes y sacerdotes del pueblo de Dios. Basta ya de tener la mente puesta en las asnas de Saúl. No podremos alcanzar el éxito en las cosas del reino si no alzamos nuestra mirada y dejamos de ver las cosas materiales que nos rodean. Las cosas materiales solamente distraerán nuestra atención, cautivarán nuestros sentidos y nos llevarán cautivos a una mente dependiente de lo que se ve. Hoy, el Señor nos exhorta a que cambiemos la actitud, que dejemos de pensar tanto en las asnas y que pongamos toda nuestra mente en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre.